Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana Natalia Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver trastorno de personalidad. Normalmente todo esto inicia en la adolescencia, pero muchas de las veces también es desde la niñez. Esto perdura toda la vida y hay que presentar y representar determinados rasgos tan rígidos e inadaptados que pueden llegar a causar problemas laborales, sociales y a uno mismo como a los demás. Vamos a empezar. Trastorno depresivo de la personalidad. En este tenemos abatimiento, tristeza, desánimo, desilusión e infelicidad. Autoconcepto basado en creencias de inadecuación, inutilidad y baja autoestima. Autocrítica y menosprecio, preocupaciones excesivas, lleva a la contraria, crítica y juzga a los demás, pesimismo, culpabilidad y remordimiento. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Este se caracteriza por un patrón generalizado de rigidez y preocupación por el orden y el control en detrimento de la flexibilidad y espontaneidad. El perfeccionismo puede llegar a interferir seriamente en sus tareas, por lo que puede no llegar a terminar un proyecto por no cumplir sus propias exigencias. Trastorno de personalidad por evitación. Se caracteriza por un patrón generalizado de inhibición social, excesivo temor a la evaluación negativa y sentimientos de ser socialmente inadecuado. La persona evita actividades que impliquen contacto interpersonal debido al temor de la desaprobación, a ser criticada o rechazada. Trastorno de la personalidad por dependencia. Se caracteriza por la excesiva necesidad de protección y cuidado por parte de los demás y un intenso temor a la separación. Es incapaz de tomar decisiones sin poder pedir antes una cantidad exagerada de consejos a los demás. Tiene la necesidad de que los otros se hagan responsables de las decisiones en las parcelas más importantes de su propia vida. Trastorno narcisista de la personalidad. Se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad y autoimportancia, necesidad de admiración y falta de empatía. La persona narcisista cree ser especial y única y que solo puede relacionarse con otras personas o instituciones que también sean especiales o de alto estatus. Trastorno histriónico de la personalidad. Se caracteriza por un patrón general de emocionalidad excesiva y búsqueda de atención. La persona se siente incómoda en aquellas situaciones en que no es el centro de atención, mostrando un comportamiento interpersonal caracterizado por la provocación y la seducción sexual, recurriendo al aspecto físico para llamar la atención. Trastorno paranoide de la personalidad. Se caracteriza por sospechas y desconfianza infundadas hacia los demás. La persona suele permanecer atenta y vigilante a todo lo que sucede a su alrededor. La misma actitud de alerta ante posibles amenazas puede conducir a una interpretación errónea de eventos que son pasajeras y desapercibidos. Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Se caracteriza por un patrón de actitudes de oposición y resistencia pasiva ante las demandas de una adecuada actuación en situaciones sociales y laborales. La personalidad pasivo-agresiva expresa continuas quejas sobre su desgracia y de sentirse incomprendido y despreciado por demás. Trastorno autodestructivo de la personalidad. Se caracteriza por un patrón patológico de conducta autodestructiva que conduce a la persona a evitar experiencias agradables y dejarse arrastrar a situaciones o relaciones que le producirán sufrimiento. Busca situaciones o personas que lo conducen a la frustración, el fracaso o al maltrato, aunque hay otras opciones mejores y evidentes, no lo toma. Trastorno sádico de la personalidad. Se caracteriza por un patrón patológico de conducta cruel, desconsiderada y agresiva, dirigida hacia los demás. La personalidad sádica utiliza la violencia o la crueldad física con el fin de establecer la dominancia en las relaciones. La persona disfruta con el sufrimiento físico o psicológico de las personas y animales. Trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales. La persona a menudo
pasa de idealizar en exceso a los demás a un absoluto rechazo de los mismos. La persona no soporta la soledad y lleva a cabo grandes esfuerzos para evitar ser abandonada, tanto si el abandono es real o imaginario. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Suele presentar un comportamiento y aspecto que a menudo son vistos por los demás como peculiares, raros o excéntricos. La persona esquizotípica suele presentar una capacidad reducida para las relaciones interpersonales en la que padece profundo malestar y ansiedad. Trastorno antisocial de la personalidad. Se caracteriza por un comportamiento socialmente irresponsable, por la violación de los derechos de otras personas y de las reglas y normas sociales. La persona se caracteriza por sus engaños, agresividad, irritabilidad, impulsividad y una profunda dificultad para anticipar consecuencias. Como podemos ver, estos son 14 de los muchísimos trastornos que hay. Entonces, realmente todo eso es muy importante y muchas de las veces no podemos ser empáticos, no identificamos, pero en realidad debemos de sentirnos afortunados de que muchas de las veces hay cosas que pueden ser muy mínimas, pero en realidad tenemos que ver la profundidad de todo ello. Muchas de las veces podemos juzgar a alguien, pero no nos damos cuenta de que realmente tienen alguna enfermedad. Entonces, espero y esta información les haya agradado, haya sido de alguna orientación para ustedes y seguimos aquí juntos. Saludos.